Estamos con un muy destacado especialista, el doctor Jerónimo Gibovich, reconocido gineco-oncólogo, para hablar de un flagelo que es el famoso cáncer del cuello uterino y para hablar del VPH, el virus del papiloma humano, y para hablar de algo que lo que estaba leyendo para hacer esta introducción me ha dejado un poco sorprendido. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y es que el famoso test del Papa Nicolau ya no es tan cierto como se pensaba. Sí, bueno, tiene razón. Lo que pasa es que ¿Qué ha pasado? el Papa Nicolau se inventó, digamos, ya hace 50 años. O sea, el Papa Nicolau se inventó en una época que, acuérdese, no teníamos celulares, no teníamos televisor, Sí, casi, o sea, en una época que para ese momento era una tecnología quizás de avanzada, pero ya 50, 60 años más tarde ya es una tecnología casi obsoleta. Se sigue usando, se usa muchísimo porque en verdad en algunos lugares es la única alternativa. ¿Es más económico? Todavía es económico. ¿Es económico? Todavía tiene ciertas funciones, pero como usted dijo, ya sabemos que no es lo tan efectivo como pensábamos antes. Para darle una idea, si tenemos 100 mujeres con un precáncer del cuello del útero, precáncer, claro. Precáncer, ¿qué es lo que significa? Ya, este es un buen... Que estamos en el camino del cáncer. Pero todavía no es cáncer. Pero todavía no se puede definir que es un Todavía cáncer. no es cáncer. Ya. Sabemos que se va a ir a un cáncer. Correcto. Lo podemos detectar. Y esa es la gran suerte que tenemos con el cáncer de cuello uterino. Que el cáncer, antes que se produzca, hay varios años incluso de cambios precancerosos que van avanzando como precáncer. Todavía no matan, todavía no producen problemas. Pero pueden llegar a la Pero culminación. están yendo hacia un cáncer. Y eso se puede detectar. Se detecta, se trata, la mujer puede seguir teniendo sus hijos, puede seguir haciendo su vida normal, no necesitan extraer el útero, el tratamiento es mucho más localizado. Pero en este cáncer tenemos que tener claro que si lo encontramos no va a pasar nada. Claro. Lo tratamos, se evitó el cáncer, la mujer puede tener hasta más hijos si quiere tenerlos Seguro. luego, no hay ningún problema. Entonces acá es súper importante detectarlo antes que se desarrolle. Entonces, estábamos hablando del Papa Nicolau y decía usted que es un método que ya es relativo, ¿no es cierto? Claro, porque como le decía... Que se sigue empleando porque es económico, pero que de 10 mujeres, iba a decir. Como le decía, de 100 mujeres que De tienen 100 un mujeres, precáncer, perdón, que tienen precáncer, Papa Nicolau detecta aproximadamente la mitad. la mitad. Entonces la otra mitad se va a su casa contenta porque salió normal, pero ya tiene una enfermedad. Se sigue usando, como usted ha dicho, porque es económico, porque es lo único disponible en algunos sitios, pero eso ya está cambiando y se están introduciendo las nuevas pruebas, ¿no? ¿Qué nuevos test tenemos? Bueno, Más certeros que el Papa Nicolau. hay varias pruebas que detectan el virus. El virus del VPH no es solo uno, es un grupo de virus. Es un grupo de virus. Entonces, hay un grupo, de ese grupo, unos cuantos, que son más o menos 14 tipos de este virus, están relacionados al cáncer. Pero de esos 14 no todos son iguales. Hay 2 que vienen a ser los más agresivos, los más dañinos, los que producen enfermedad más rápido, los que producen una enfermedad más frecuente que los otros tipos, ¿no? Entonces, hay pruebas ahora que no solamente me dicen si el virus está presente o no, sino también me dice cuál. ¿Qué tipo de virus? ¿Qué tipo de virus? ¿Es el más malo el que está o es el que no es tan agresivo? Al final, todos tienen que ser evaluados y tratados, ¿no? ¿Estos virus siempre han existido o son virus modernos? No, esa es muy buena de pregunta. alguna manera, claro. ¿Por qué? La pregunta que siempre, que siempre le hago a las personas que tienen esto, que saben esto, perdón, es cuál es la capacidad de adaptación del virus. De mutación. Y de resistencia del virus, claro. Exactamente. Sí, esa es muy buena pregunta. Yo estuve en el Instituto del Cáncer de Estados Unidos por varios años, trabajando exclusivamente en estos temas. Y una de las preguntas que se planteó en ese momento, yo estoy hablando más de 10 años atrás, era ¿cuánto es que este virus ha cambiado en el tiempo? Sí. Entonces, se tomaron muestras antiguas de biopsias de hace muchísimo tiempo, de cánceres, se hizo el estudio del virus de esa 50 años atrás que estaba en ese tumor y se hizo un estudio de cuánto mutaba, cuánta mutación se había encontrado en estos virus. Y se calculó que este virus muta
muy raramente cada miles de años. O sea, Okay. es muy estable, no está cambiando mucho. Punto de Y ha vista. permitido crear estas nuevas pruebas que detectan el virus y me dice con más certeza. Volvemos a los 100 casos que le mencionaba. De 100 Claro. mujeres que el Papa Nicolau solo detectaba el 50, estas pruebas detectan el 95, casi 100%. Casi 100%. Por ejemplo, en los homosexuales, el virus está más relacionado con el cáncer de ano. Sí. También en los varones con el cáncer de pene, si está el virus allí. Lo que pasa es que, ¿por qué el cáncer del cuello uterino suena más o se escucha Sí. más? Porque el cuello del útero es más susceptible al daño del virus. Los otros también son susceptibles, pero el cuello del útero es mucho más Es más susceptible. amigable ese ambiente, digamos. Sí, más es un fácil de- ecosistema. El virus se desarrolla en un ecosistema. Entonces, y esas células se parte del dañan más cuerpo. fácil con el virus. La célula del cuello del útero no resiste tanto, se podría decir en esas maneras, no resiste tanto el daño del virus y cambia y muta y se pone cancerígena. en el futuro este virus va a encontrar otros lugares, no solo amigables, no solamente el cuello uterino, sino va a haber otras cavidades, Claro. otros sistemas, Eso es buena pregunta. torrentes Porque, sanguíneos, etcétera. es buena pregunta porque al inicio, cuando se comenzó a estudiar este virus, más iba relacionado solo al cuello del útero. Sí, claro. Luego salió, un momento, también hay otro, está la laringe, se está encontrando ahí, Exactamente. también en ano. Entonces, y siguen investigando. Se está postulando que algunos tipos de cáncer de pulmón podrían estar relacionados también a este virus. Entonces, es cuestión de tiempo de seguir investigando y ver qué otras neoplasias también están relacionadas en alguna manera con el virus. Y ya no es tan femenino, ¿no? No es tan femenino. Ya no es tan femenino. Y el varón obviamente tiene un factor importante en la factor transmisión hacia muy- la muy mujer. importante. Se están descubriendo cada vez más agentes relacionados al cáncer. La gente teme menos al término cáncer, antiguamente representado por ese cangrejo, ¿se acuerda usted? No? Claro. ¿Le teme menos la gente a esto o sigue produciéndonos un temor un poco irracional? Yo creo que sigue habiendo el aparición del temor, cáncer, sí. aunque ahora se habla más abiertamente, pero no es raro venir y que los familiares digan, por ejemplo, doctor, no le mencione al paciente Claro. la palabra cáncer. Entonces uno tiene que irle dando la vuelta, decirle tumor, decirle una neoplasia, hasta neoplasia. Más o menos. Pero ya- la palabra pero el cáncer- paciente va sospechando, ¿no? Un Claro. poco. ¿Ah? Pero la palabra cáncer suena La más palabra cáncer es fuerte, a pesar de que significa lo mismo. Sí, sí. Y yo creo que es importante a veces que la paciente o el paciente sepa, porque si no sabe qué está pasando, la angustia, la duda, crea más problemas, le crea más estrés que el mismo diagnóstico propiamente dicho. En cambio, si el paciente sabe que es un cáncer y sabe que se puede curar como el cáncer uterino, la mayoría se van a poder curar. Yo creo que con esa conversación, con esa educación hacia la paciente, lo va a afrontar de una manera mejor. Lo que yo me pregunto siempre es si le ocultamos las cosas al paciente para no incomodar al paciente o para no incomodarnos a nosotros, como Es como- familia. Quizás es para tratar de evitar la verdad, ¿no? Claro, siempre. Sí, Porque tenemos la idea de que estamos protegiendo al paciente. Exacto, estamos protegiendo al paciente, no me estoy protegiendo a mí. Sí. Yo soy el que me muero de miedo. Es como una proyección. Es una proyección. Y pensamos que todavía la realidad es lo que decimos. Claro. O sea, creamos la realidad con la palabra un poco, ¿no? Eso Claro. Pero lo bueno es No. que cada vez vemos más cánceres que se están curando, ¿no? O sea, vemos que esta palabra cáncer ya no es tan temible como antes, por más que siga sonando todavía muy fuerte. Sabemos que más cánceres se van a ir curando en los siguientes años. Ya se habla de que el cáncer va a ser una enfermedad crónica en el futuro, donde va a haber más gente viviendo con un cáncer, pero ya no muriendo del cáncer. Entonces se va controlando cada vez más. Es una evolución y se va a ir curando más. ¿Por qué se hizo oncólogo usted? Buena pregunta. Yo creo que era un parte buscando retos, buscando alguna área de la medicina donde uno podía aportar más, en el sentido de que había no estoy hablando de hace muchos años atrás, pero había todavía esa área un poco de falta de conocimiento en algunas áreas, de algunas partes de lo que es el cáncer. En mi caso, que el cáncer ginecológico, el cáncer de cuello uterino, ha evolucionado muchísimo en los últimos 20 años. Sí. Muchísimo, muchísimo.
Entonces ahora sabemos que ya hay un agente, sabemos que hay un virus, sabemos cómo se reproduce el virus, sabemos cómo se transmite el virus, sabemos que ya tenemos una vacuna. Entonces lo que hemos vivido yo como profesional y la gente de mi generación, hemos observado el cambio. Y estamos viendo de una enfermedad que era muy temida y letal antes, a una enfermedad muy controlable ahora y que ya no debe, en unos años más, debe ser ya cosa del pasado. El costo de la vacuna ha ido variando también, ¿no? Muy rápido. Muy rápido. Esa misma rapidez que mencionaba de que rápido. la tecnología ha ido bajando más rápido. El costo de la vacuna, si uno compara cuánto demoró esta vacuna en bajar de precio, comparado, por ejemplo, a otra vacuna como la hepatitis. La hepatitis tomó 20 años, yo diría, en bajar a un precio de lo que le ha tomado esta vacuna en 10 años o 5 años. Está bajando, se está haciendo más accesible. Hay más competencia también. Hay mucho Eso más te baja el competencia. costo, ¿no? Baja el costo. ¿Será obligatoria la vacuna? Y es parte del programa. Yo creo que es una gran protección. Sí. Yo creo que es una gran ventaja contar con una vacuna, la primera vacuna contra un cáncer. Eso realmente eso es un cambio enorme, ¿no? Es un cambio tremendo. Y debería perderse el temor a que, porque ahora sigue todavía ese temor de algunos papás de que si la van a vacunar quizás las chicas se van a tener más libertad para hacer una vida sexual un poco más disipada. Había esa. Entonces yo creo que al contrario, debemos saber que la vacuna protege completamente, no completamente, pero protege mucho a estas niñas. Y no les va a cambiar nada su comportamiento, ni psicológico, ni sexual. Van a seguir las mismas personas como son. Claro, porque hay todavía me da la impresión de que hay un sector del público que le tiene cierta desconfianza a las vacunas. Y cada cierto tiempo veo como campaña contra las vacunas. Hay campañas muy fuertes contra vacunas. Yo creo que siempre que hay una vacuna nueva hay un temor hacia qué pasa con esa vacuna, ¿no? Que no ocurre con nuevas medicinas. Sí, pues. Que uno las toma. Sí, pero rápido. la vacuna por ser inyectada. Las pastillas las tomamos rapidito. Nuevas. Claro. Pastillas. Nos gusta el frasco y dale un par de pastillas más. Pero con la vacuna no pasa eso. Eso es lo que no pasa. Sí. Doctor Guibovich, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Un gusto siempre estar acá. Ha sido muy interesante. Jerónimo Guibovich, el doctor Jerónimo Guibovich, reconocido ginecooncólogo. Hemos aprendido, creo, cosas muy interesantes sobre este antes temible, hoy controlable, perfectamente manejable cáncer del cuello uterino y en general el virus del papiloma humano.